en el nombre de Jesús. Lucas 23, versículo 34, nos dice así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Una vez más, hermanos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Tomen su lugar, mis hermanos. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí una oración que con toda seguridad estremeció a los enemigos, a aquellos que le rodearon en la cruz. Al leer la historia secular, hermanos, podemos entender claramente de todo lo que a Jesús le aconteció cuando Él estaba en la cruz, colgado en la cruz, donde llegaron a burlarse, a escupirle, lo cachetearon, ¿y qué no hicieron contra Él? Porque la historia nos dice que desde la parte de la tierra a la altura de los pies que estaba el crucificado era de un codo, sea 50 centímetros, poquito. Así es que con facilidad agarraban a la persona colgada y hacían lo que querían y nadie podía defenderlos. ¿Por qué? Estaba a merced de toda la gente que quería vengarse de ellos. Tenían toda la libertad. Jesús dio todo ese campo, por decirlo así, que hicieran con Él verdaderamente sin defenderse. No es porque no hubiérase querido. El Señor realmente, el amor de Dios hacia el hombre es tan grande, voluntariamente permitió todo ese acontecimiento que sucedió. ¿Y qué es lo que Él decía nomás? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Realmente, hermanos amados, en esta oración el Señor demuestra ese amor y esa compasión por la humanidad. Esa gente que estaba al pie de la cruz, lo escucharon clamar por perdón para aquellos que estaban dándole tormento. ¿Qué podrían ellos esperar? Sino que a quien tomaron como enemigo era el más amigo para ellos. Y vemos de que esta gente se ensañó tanto, pero con todo, mis hermanos amados, con todo lo que era esa transgresión en su contra, todo esto no fue un límite para el amor de Dios. Aun cuando el hombre hacía lo que quería contra él, no tuvo límite. Todo lo que hacían, él respondía con bendición. Pero en esta oración el Señor les está demostrando ese amor y esa compasión por el hombre. Primeramente, Él decía, no saben, y estaba hablando una verdad. Y todo el mundo piensa, ¿cómo no iban a saber lo que estaban haciendo? Sabían que a Jesús lo estaban aniquilando, pero no sabían quién realmente era Jesús. Ese era el problema.
Jesús demostró que verdaderamente Él vino para buscar y salvar al que se había perdido. Y a Dios gracias, nos encontró a nosotros, porque todavía sigue salvando nuestro Señor. Se sigue bautizando en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el Señor sigue buscando. De esta manera, hermanos amados, todos los hombres necesitamos un perdón, no importando la condición material y espiritual que se encuentre. Todos de una manera u otra. Muchas veces hay gente que dice: yo no necesito del perdón de nadie. Cuando está en su fuerza, cuando está en su gallardía, cuando no hay miedo de la muerte, todo lo pueden decir. Pero cuando ya la muerte se acerca, las cosas cambian. He oído de gente tan soberbia y al final las cosas han cambiado. Y qué bueno, pues nuestro Dios es lo que busca el arrepentimiento del hombre. Que no vaya en esa condición de soberbia, de arrogancia. Por esta causa muchos se arrodillan ante falsos sacerdotes a pedirle perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos arrodillamos ante esa persona confiando cuando nos decía de que nos iba a perdonar por todo? Pero va la penitencia detrás de eso. Nuestro Dios no nos pide penitencia. Nuestro Dios da el perdón completo. Y el hombre, dependiendo de cómo él lo recibe, así es como se siente liberado. Cuando nuestro Dios da ese perdón, esa liberación en la persona. Hermanos, yo creo que cada uno tenemos una historia que contar cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Cuando íbamos totalmente despiertitos, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Entendíamos que al ir a las aguas y que ese nombre todopoderoso fuera invocado en nosotros, había un perdón completo en nuestras vidas. Hermanos, se siente la diferencia al salir del agua. Es más, nosotros no sabemos, nunca, yo lo he visto, pero algunos de ustedes tal vez no, de que cuando el pastor ha bautizado, le he visto las manos manchadas de sangre dentro del agua, puede imaginarse, sin que el agua se disuelva la sangre, no, se la he visto. Una vez fuimos de San Miguel a bautizar con nuestro pastor, bautizamos 10 personas. Y cuando él terminó de bautizar el número 10, levantó la mano y dijo: si hay alguno que quiere ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados, todavía hay sangre, dijo. Yo le vi la sangre en las manos. Y uno dijo: yo. Pero hay un problema, dijo. No estaba tan convencido. No me quiero mojar la ropa, dijo. Y le digo: mira, me voy a quitar la mía, te la voy a dar para que te bautices. Y dijo otro: ¿para qué? Aquí está esta ropa mojada y no a mojarse va, pues. Que se la ponga, dijo. Cuando él le invocó el nombre, ya no tenía sangre en la mano. Ya no había. Esto es, hermanos, una demostración que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Gracias al Señor que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Por qué el hombre busca confesarse, buscando ese perdón de pecados ante un hombre que está, quién sabe en qué condición de pecaminosa? ¿Pero qué? Porque hay una necesidad de perdón, hermano. Si alguien de ustedes ha leído la historia del que le llaman el judío errante, o sea, a Judas, el tesorero que tuvo Jesús en el grupo, Judas Iscariote. Al leer esa historia de ese hombre, hermanos amados, qué terrible lo que él vivió mientras no se colgó del árbol. La necesidad, la angustia, ¿por qué? De un perdón. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque hay una necesidad de Dios en nosotros. Nada puede llenarlo, solamente el Señor Jesús. Hay ese vacío en todos. Mucha gente puede buscar llenar en cuanto en su vida todo lo que él desee, pero siempre hay un vacío. Solo Dios lo puede llenar. Cuando el hombre lo busca, esta oración que hizo el Señor Jesús tiene un alcance mundial. No quedó limitado a judíos y romanos, sino a todos aquellos que de una manera u otra hemos pecado. Nos alcanzó a nosotros también lo que es esa oración. Esta oración verdaderamente, hermanos amados, abarca todos los tiempos de la historia. ¿Cuántos miles de años hay desde que esto sucedió? Y se cuenta como que si el día de ayer hubiese sucedido. Se cuenta tanto este acontecimiento que hubo de esta crucifixión. ¿De quién otro habla la historia que fue crucificado, sino que solo de Jesús? ¿Por qué, hermanos amados? Porque esto verdaderamente fue algo único en toda la historia, siendo el Dios Todopoderoso, permitió que el hombre se ensañara con él. Aparte de eso, hermanos, la historia nos dice y lo confirma la historia sagrada. La historia secular cuenta mucho y al compararlo con lo que es la historia bíblica, concuerdan. Dicen que aquellos que crucificaban a la persona, estos tenían el derecho de tomar la ropa de esta persona crucificada. ¿Por qué? Porque a esta persona cuando la crucificaban, la levantaban y quedaba desnudo completamente a todo el público. Y nosotros vemos en la Escritura que dice que las mujeres lo veían de lejos. De lejos. ¿Por qué? No quisieron ver a su Señor desnudo. Todo esto por amor a nosotros, para hacerlo más cercano a nosotros. No porque decir, esto es para la humanidad, pero incluyámonos nosotros primero, hermanos amados. Todo esto soportó nuestro gran Dios y Salvador. Los fariseos, escribas, sacerdotes, todos los militares, hablando de los romanos, todos estos se unieron en un solo propósito: poner en ridículo al Señor, en blasfemias, en escupidas, cachetadas y cuántas cosas, que se burlaban de Él en todo lo que le hacían cuando Él estaba crucificado. Los religiosos, que podríamos esperar de que ellos entendieran, pero fueron los primeros que
pensaron en quitarle la vida a nuestro Señor. Los romanos, que utilizaban ese látigo llamado fragum, ese látigo tenía 3 puntas en la punta del látigo, y cada punta le ponían pedacitos de metal. Cuando ese látigo caía en la espalda, desgarraba la carne. Eso hicieron con el Señor. Estos nos dice que la espalda era una sola masa deshecha a causa del látigo. Hermanos, si vamos punto por punto viendo todo lo que hicieron con él, y aún así, sabiendo nosotros que por nuestra causa, porque nosotros pecamos y pusimos nuestros pecados en sus hombros, y aún así, a veces no tenemos una forma como amarlo de la mejor manera posible, que muchos lastimosamente vuelven atrás como si nada sucediera. Hermanos amados, debemos de entender la gravedad de lo que es abandonar la salvación. Por un tiempo puede gozar en la carne, pero ¿qué le espera en la eternidad? No sabemos. Nos dice también la ley que los judíos les era permitido darle a un reo 40 menos 1 los latigazos. Hasta ahí nomás. Pero los romanos le daban por decirlo así, sin contar, a cansarse. Muchos morían atados en el pilar del juramento, porque era un pilar que le llamaban pilar del juramento, donde los amarraban. Y allí les daban lo que ellos querían en contra del Señor. Pero ahora lejos el Señor de todo esto de tomar venganza o maldecirlos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Pidamos a Dios que nos dé ese mismo espíritu perdonador, hermanos. Porque muchas veces nosotros somos tan frágiles para el resentimiento que hay veces que ni nada le han hecho y dicen, yo no le vuelvo a dirigir la palabra a fulano o fulana. Hermanos, eso es cultivar la soberbia. Tratemos. El Señor dijo, sed mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso. Pidamos a Dios ese espíritu para que nosotros podamos ser perdonadores también. Podríamos preguntarnos si realmente judíos y romanos no sabían lo que hacían. Volvamos a eso. ¿Realmente no sabían? Vemos una turba sedienta de sangre en contra del Señor. Su delito dijo que era hijo de Dios. Ese fue todo su delito. Hijo de Dios. Cuando Pilato lo estaba juzgando, este hombre, la historia nos dice que él temblaba. ¿Por qué? Sabía perfectamente bien quién era Jesús. Para más este hombre sabía y no los religiosos. Por eso él les puso a un odiado que era Barrabás y a Jesús para que la multitud escogiera a uno de los dos para dejarlo en libertad. Él creía que cuando les dijo, ¿a quién queréis que se os suelte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? La respuesta fue, no tenemos más rey que César. Con esto, el hombre estaba desechando a su rey, al rey de Israel. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, pero lo rechazaron también.
no tenemos más rey, dijeron, que a César. Este rey que ellos apreciaron 40 años después vino a destruir esa nación. Podríamos preguntarnos si realmente estos nuevamente no sabían. El deseo fariseos, escribas, saduceos y todos era aniquilar a Jesús. Realmente la envidia los llevó a hacer todo esto. Ellos decían, mirad, todo el mundo va tras Jesús. ¿Qué estaban diciendo? Nosotros nos hemos quedado sin membresía. Y eso es lo que empezaron ellos a tener ese celo. Fue aniquilarlo. Todos los milagros eran un gran testimonio para ellos. Milagros que solo Dios los podía hacer. Y lo vieron que Jesús los hacía. Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios por los milagros que haces. Verdaderamente nadie los puede hacer si no está Dios con él. Este hombre reconocía por sus milagros, entendió verdaderamente quién era Jesús. Pero aquel Mesías esperado por tanto tiempo estaba entre ellos y no lo conocieron. El Mesías lo tenían en sus manos, pero realmente no lo conocieron. Seguramente Saulo de Tarso tampoco no lo conoció, hermanos amados. No sabía. Más tarde, Saulo se da cuenta verdaderamente que a quien crucificaron fue al Rey de la Gloria. Nos habla en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes conoció, porque si le hubieran conocido, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. No hubieran crucificado al Rey de Gloria. Si los príncipes lo hubieran conocido, aquí se cumple lo que el Señor decía, no saben lo que hacen. Esta oración verdaderamente tenía un gran sentido, porque sí sabían que a Jesús le daban muerte, pero no sabían que a su Mesías era que lo estaban haciendo. Con esto Pablo reconoce que esa oración era una gran realidad en favor del hombre. Estando Jesús en la cruz, ahora clama por perdón por causa de que no lo conocieron. El mundo culpa a judíos y romanos, pero hermanos, tanto judíos y gentiles, todos hemos contribuido o contribuimos para ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. No estuvimos presentes, no fuimos quien le dimos cachetadas ni escupidas, pero pusimos nuestras cargas sobre Él. Él tomó nuestras cargas para la remisión de nuestros pecados. Siendo Jesús inocente de pecado, nosotros pusimos sobre Él nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz en el Calvario. Él no cometió ningún pecado, ningún delito, pero lo sufrió. Pero en su oración también nosotros fuimos incluidos, porque esta oración tiene un alcance mundial para todos, no importando enemigos de aquellos que aborrecen a Jesús. Por ellos hay un perdón anticipado también. El único que no entró en ese perdón es el maligno. Cuando el Señor iba a hacer el sacrificio, dijo, el príncipe de este mundo es echado fuera. Él, el único que no entró en cuanto a ese sacrificio que el Señor hizo. Fuimos incluidos en su misericordia nosotros, hermanos amados. Ahora, como pueblo suyo, como iglesia de su nombre, ahora cuanta vez pecamos, ahora sí, hermanos amados,
le escupimos su rostro, violamos su justicia, negamos ese amor que Él tiene para con nosotros. Pero cuando hoy que sabemos quién es Jesús y hemos hecho un juramento de lealtad a nuestro Dios, pero volvemos atrás en las prácticas antiguas, estamos, como decía Pablo, volviendo a crucificar al Señor. Por lo tanto, hermanos amados, abstengámonos de cuántas cosas podemos hacer en contra de nuestro Dios, porque la oración de Jesús nos dio a nosotros ese perdón, un perdón anticipado. 2000 años antes que naciéramos nosotros, ya había un perdón pagado por nosotros. Y si eso fuera poco, nos dio la salvación también anticipada. ¿Qué nos dice la Escritura? Antes de la fundación del mundo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, decimos otros, ni siquiera habíamos nacido, pero nuestro Dios ya nos había conocido, ya nos había escogido, ya sabía que un día íbamos a estar en este lugar dándole la gloria, la honra y el honor al Señor. Sabía que íbamos a entrar a esa pila donde su nombre iba a ser invocado en nuestras vidas. Él dio esa salvación anticipada. Por eso muchos no se dan cuenta que andan en la vida pecaminosa haciendo ¿qué cosas malas? Pero están en el libro de la vida. De un rato a otro cambian. Esta gente da vuelta y reconoce a su Señor, porque hay un perdón anticipado para Él y una salvación. Si nosotros leemos la historia secular en cuanto al apóstol Pablo, diríamos, ¿cómo es posible tanto mal que causó a la iglesia? Y ahora es el apóstol Pablo. Solamente el amor de Dios lo puede hacer. Nosotros no. No lo entendemos y mejor que no lo entendamos para que no culpemos al Señor. Lo que Él hace, magnífico. Todo es para la gloria de nuestro Señor. Lo que Él dispone, eso tiene que ser. Nosotros solamente podemos decir, amén, Señor. Sea tu voluntad y no la mía. Con eso le damos la gloria. Jesús vino a buscar y a salvar a este mundo perdido. Lastimosamente, el mundo no lo busca a Él. Se niega a recibirlo. Pero todavía esa puerta está abierta para todo aquel que busca del Señor. El Señor tiene ese perdón para todos, no importando la gravedad de sus hechos. Él dice, el que viene a mí no le echo fuera. Solo la misericordia de Dios lo puede hacer. ¿Qué sería si nosotros tuviéramos que hacer, digamos, esa elección? Seguramente a nadie elegiríamos para la salvación, pero nuestro Dios, en su grande misericordia, Él perdona al hombre, no importando lo blasfemo que fue, lo malvado que fue y cuántas cosas, pero si esta persona se arrepiente, el Señor le da su perdón. Tenemos ejemplos de cómo Dios perdonó hombres pecadores graves, pero ¿qué? Ahí tenemos la oración de lo que fue el publicano, de 6 palabras. Señor, sé propicio a mi pecador. Eso fue todo. Y el Señor vio que verdaderamente del fondo de su corazón pedía ese perdón.
Y eso es lo que Él ve de nosotros, hermanos amados. Cuando verdaderamente nos arrepentimos, le buscamos su perdón, Él no lo niega. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero cuando el hombre le busca el acercamiento con Dios, Dios también se acerca al hombre. Pero demos el primer paso. Nuestro Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todo esto es aquello que nosotros hacemos, lo cual afecta nuestra vida espiritual o material delante de nuestro Dios. Pero a Dios gracias sean dadas, que el amor de Dios es una fuente inagotable. No tiene límite para su perdón. A nadie le pide hacer sacrificios. Solamente es llegarse a Él con un corazón arrepentido y con el deseo de pasar a formar parte en la familia de Dios. Esto es lo que Él nomás pide, ese arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de aquella vida que se ha hecho, ya sea que este hermano estuvo en la iglesia, se fue y después regresó. Aún nosotros cuando se va alguien y sabemos que se metió en vida loca, y luego lo vemos, a ver, ya no queremos ni saludarlo. Pero nosotros pensamos en la historia del hijo pródigo, hermanos amados, realmente nos quedaríamos pequeños de ver cómo el Señor en esa parábola está demostrando que Él no echa fuera a nadie quien le busque, a nadie que regresa a Él. Él está con los brazos abiertos. De esa forma murió Él, como quien dice, el mundo venga a mí y venga. A nadie le niega la entrada. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Si Él fuera como nosotros, que cualquier cosita ya cambiamos, realmente nadie podría ser salvo. Pero nuestro Dios espera el regreso nuestro, espera que entremos en razón, espera que lo reconozcamos que solamente en Él hay vida y vida en abundancia.